Y pues vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir meditando los misterios del Santo Rosario. Habíamos empezado a meditar los misterios luminosos el día pasado. Meditamos el misterio del bautismo del Señor. Recordamos cómo Jesús, con este signo, inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores, nuestro puesto. El bautismo para Jesús y para todos nosotros significa que es una anticipación de su muerte al sumergirse en el agua y tomar sobre sí todos los pecados de la humanidad. Y es un anticipo de su resurrección con las palabras del Padre: este es mi Hijo, el amado. Recordamos también que cómo se representa pues, en la Iglesia ortodoxa, en los iconos, este descenso, este bautismo como un descenso a los infiernos. Es como ingresar en un sepulcro líquido, dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Es como ingresar en un agua que es como un sepulcro para volver a renacer a una vida nueva. Como dice San Cirilo de Jerusalén, sumergido en el agua, Jesucristo ha vencido al poderoso. O San Juan Crisóstomo, la entrada y la salida del agua son la representación del descenso al infierno y la resurrección. Y ahora mismo aceptar la invitación a nuestro bautismo, a nuestro propio bautismo, significa introducirnos en el bautismo de Jesús para participar de su muerte, para después resucitar con él. Bueno, este es el resumen que decíamos del misterio del bautismo. Decíamos también que Jesucristo, San Juan le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que la palabra cordero tiene la misma sonoridad en hebreo que la palabra siervo, es decir, que en este bautismo de Jesús, Jesucristo estaba tomando sobre sí el canto de Yahvé, el canto del siervo. Será la luz de las naciones que tomará sobre sí los pecados del mundo, como dijimos, ¿no? Y de esta manera los expía, es decir, expiar significa borrarlos. ¿Cómo los quita? ¿Cómo los borra? Los quita llevándolos sobre sí. Como tiene el poder de Dios, de llevarlos solo Dios, tiene el poder de asumir sobre sí toda la culpa del mundo. Y de esta manera vence al poderoso, al invencible, al diablo que nos ha hecho caer, que hizo tropezar al primer padre, a la primera madre, a Adán y Eva, y que nos hace tropezar a nosotros. De esa manera lo ha vencido. De modo que este bautismo es la anticipación de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Y cuando nosotros nos bautizamos, asumimos esa muerte, bueno, lo acabo de decir, ¿no?, para entrar en una vida nueva, que diría San Pablo, un hombre nuevo. Y por último decíamos que el bautismo no es una experiencia de vocación de Jesús. Jesús sabía muy bien quién era, su misión, a qué venía. Cuando se aparece el Padre en la nube, cuando se oyen las palabras del Padre: este es mi Hijo, el amado y mi predilecto, mi amado, realmente son palabras dirigidas a los que están ahí para que reconozcan a Jesús, y a nosotros, 2000 años después, a todos los que han escuchado este evangelio a lo largo de la historia. No son palabras para Jesús. Jesús sabe perfectamente que Él es el amado del Padre, como nos lo dice ya a los 12 años. Jesús, cuando tiene voz, lo primero que dice es: yo soy el Hijo del Padre y tengo que estar en las cosas del Padre. Pues bien, con esta introducción vamos a intentar sumergirnos, bucear en el misterio de Caná, que es alucinante. El misterio de Caná no tiene fondo, es unas líneas del Evangelio que pasan bastante desapercibidas, solo las cuenta Juan. Y bueno, muy normalmente, porque nuestra mirada no da más de sí, incluso a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido momentos que el Evangelio de Caná pues se ha interpretado de una manera, pues eso, lo que dice el Evangelio es un milagro, ¿no? Pero no se ha visto más allá de lo que significa, de lo que es el signo que Jesús hace, ¿no? Y es lo que vamos a intentar hoy. Por supuesto que no es originalidad mía, sino que pues me baso en varios
en varios estudios, entre ellos Benedicto XVI, la explicación de este evangelio que la verdad no tiene fondo, no tiene fondo. Y vamos a empezar leyendo el evangelio en sí mismo y invocando al Espíritu Santo, primeramente pues para que me ilumine a mí y diga pues palabras que puedan llegarnos a todos, ¿no? A vosotros y a mí también, y que podamos ser introducidos más en este misterio de Cana. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Evangelio según San Juan. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Bueno, lo primero que tenemos que ver en este evangelio es, bueno, son varios detalles, pero antes de nada se trata de, vuelvo a repetir, meternos en el lugar, en la historia, con todos nuestros sentidos, con la vista, con el gusto. Fijaos que hay una boda, en las bodas se come, pues aquí sabía la comida, con el oído, ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, ponernos en primera fila, imaginarnos todo lo que podamos imaginarnos con el más realismo, ¿no? Con el mayor realismo. Pues podemos imaginarnos como, por ejemplo, Jesús igual estrenaba su túnica, la túnica que hizo María, y que la que después cuando fue crucificado dice que se repartieron los soldados. Pues en las bodas todo el mundo se pone la mejor ropa, ¿no? Los mejores vestidos. Fijaos que en aquel tiempo y en muchas zonas todavía, una boda no solo iban los familiares, sino iba pues mucha gente, la gente del pueblo. Los pueblos no eran muy grandes como ahora, ¿no? Porque no había tantas personas. Pero bueno, podemos imaginar pues 100, 200 personas tranquilamente, o 300 que participaban de un festín que además solía durar más de un día. Entre la pedida de la novia, la llegada de la novia, ciertos preparativos, bueno, lo que cuentan los estudiosos del Antiguo Testamento, pues es que las bodas no eran de un día solo, ¿no? Eran varios días y se iban, pues cada día había un evento, ¿no? Y entonces en uno de los días más importantes, ¿no? Que están ya en el banquete, pues fiesta, podemos imaginarnos tranquilamente pues la música, ¿no? Pues cómo podía sonar estos instrumentos pues de la antigüedad, la cítara. Seguro que había músicos, y los cantos, ¿no? Pues cómo podían cantar cantos que no solo eran salmos, ¿no? Seguro que Jesús se sabía los 150 salmos y muchísima gente del pueblo se lo sabía porque formaba parte de su cultura, pero aparte pues había otros cantos
pues propios para estos acontecimientos, pues de alegría, musiquillas pues conocidas, ¿no? Pues que todos las habían oído cuando eran más pequeñitos. Y también, ¿por qué no? Yo me lo imagino, y esto es de mi imaginación propia, pues podemos imaginarnos el baile y a Jesús bailando tranquilamente, ¿no? Un baile pues común que pueden hacer todos. No, igual ahora hay bailes que vemos y que son un poquito obscenos, ¿no? O un poquito desagradables, no. Es un baile pues normal que puede hacer todo el pueblo y Jesús también, pues se pone a bailar pues con los pies, con unos pases así, no sé, yo me lo imagino, pues con esa alegría y esa distensión, ¿verdad? Como que hay momentos que uno se olvida de todos sus problemas y está pues realmente en alegría, ¿no? Y también nos dice que fue a la boda con sus discípulos. Fijaos que todavía no había hecho ningún milagro, ¿eh? Caná es el primer signo que hace Jesús. Mucho antes lo único que sabemos es que ya se había bautizado, lo más probable es que, vamos, ya había pasado las tentaciones del desierto, los 40 días, se instala cerca de Juan, van a verle a uno de los discípulos de Juan y dice, maestro, ¿dónde moras? Y porque Juan había dicho, este es el Cordero de Dios, y van detrás de él, lo siguen. Dice, maestro, ¿dónde habitas? ¿Dónde vives? Y de que pasaron toda la tarde con él y se les empieza a agregar, pues, Juan, seguramente el hermano de Juan, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro. Andrés fue el que avisó a Pedro que habían encontrado al Mesías, también Natanael, también Felipe. Bueno, llevan seis apóstoles, ¿vale? 6 discípulos. En aquel momento todavía no habían sido llamados apóstoles, solo eran pues los primeros que empezaban a conocer a Jesús, estaban fascinados por su figura, pero bueno, y están invitados a la boda por Jesús, y a la boda también está invitada María, seguramente pues eran personas muy conocidas de la familia, y María tenía un gran peso, por lo que vamos a ver ahora, porque tiene la capacidad de organizar a todos los sirvientes. Y también seguramente estaba el discípulo Santiago el mayor, perdón, el menor, que es familiar de Jesús. Y lógicamente, pues por ser familiar de Jesús, seguramente también estaba invitado a la boda. Es decir, que ya había un pequeño grupúsculo de discípulos que todavía no habían visto ningún milagro de Jesús. Y lo que son las cosas, ¿no? Un banquete, alegría, fiesta, despreocupación. Y empieza a faltar algo muy importante, ¿no? Que es que, bueno, que se hace muy importante, porque uno podría decir, bueno, pues si se acaba el vino, bueno, pues por lo visto debía de ser algo muy, muy, muy importante, porque hace mover a la Virgen, a María, para que Jesús arregle este problema, ¿no? Es decir, que no hay vino. Bueno, antes de nada tenemos que ver qué significa el vino que es real, que es lo que bebemos, que es el fruto de la vid, pero tiene un significado, pues nosotros que, yo aquí hablo en España, ¿no? Pero toda la cultura mediterránea, del mar Mediterráneo, el vino es algo fundamental. No se entiende nuestra cultura, la cultura de Francia, la cultura del Medio Oriente, sin el vino. La cultura de Jesucristo no se entiende sin el vino, es el fruto de la vid, ¿no? De hecho está el famoso canto de Isaías, en el capítulo 5, ¿no? A su viña, a la viña que cuidó con tanto amor, que le quitó todas las piedras, le cavó un lagar, la protegió, la puso una valla y en vez de dar uvas, pues dio uvas amargas. Y bueno, si vemos todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que el vino es como, forma parte también de los sacrificios, cuando se hacen las libaciones, hay un momento pues que dice una cantidad en concreto que se eche en el sacrificio de vino. Veáis, o sea, el vino forma parte es como el aceite de oliva, ¿no? En la cultura mediterránea, en la vida de Jesús, el aceite de oliva era fundamental. También el aceite de oliva forma parte de los sacrificios rituales del templo. El vino, el aceite y el pan de trigo, ¿no? Es como decir, pues, es como lo de todos los días, ¿no? No se puede, y una fiesta sin vino bueno,
es algo inconcebible, incluso hoy en nuestros días, en donde yo vivo, que es zona donde yo vengo, que es una zona pues, de vinos, que se cultivan vinos muy buenos, pues es que es inconcebible que haya una boda, que haya un festín, que haya un banquete, que haya un momento importante sin vino. O sea, es que no hay fiesta, no se celebra nada. No, por mucho que haya Coca-Cola, no, si no hay vino, no hay fiesta. Fijaos que hay zonas de Europa pues que a lo mejor está más de moda la cerveza porque el vino no se da, no se cultiva. Sin embargo, en todo el Mediterráneo, en la zona de Jesús, era la vid, el fruto de la vid, la uva y el vino. Entonces, sin vino, digámoslo así, no hay alegría, no hay fiesta. Y se les acaba el vino. Bien, pues antes de nada, quiero hacer una breve explicación del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene como dos niveles. Y los dos niveles son literales. Es decir, que San Juan, cuando escribe su Evangelio, lo que quiere contar lo cuenta y es lo que sucede. Por ejemplo, el Evangelio de la Samaritana es así. Había una señora que tendría un hombre y tenía cinco maridos y se encuentra en un pozo y además estaba con un hombre que ya no era su marido y el diálogo fue tal como lo describe. Es decir, cuando habló con Nicodemo, exactamente, Nicodemo existía, no solo existía, sino que luego encima le dio el enterramiento y le protegió, le quiso proteger. Los diálogos suceden como tal, los milagros en el Evangelio de San Juan son así: un hombre de 38 años paralítico, un ciego de nacimiento, una mujer adúltera. O sea, los hechos suceden tal y como él nos lo describe y es un sentido literal y tal cual, sin buscar cosas extrañas de que San Juan se lo inventó para que quedase bonito o no. Es lo que él vio y lo que le vio hacer a Jesús y decir a Jesús. Tampoco se inventó ningún diálogo ni ningún discurso de Jesús que dijera, no, eso no es concebible. Serían en ese momento todos los apóstoles le habrían dicho, no te inventes cosas, eso es mentira. Jesús nunca dijo eso. No. San Juan escribió lo que oyó y lo que escuchó y lo que vio. Pero aparte de este nivel, existe otro nivel que también es querido, que San Juan también quiere explicar, que también es literal, es decir, que está escrito y lo quiere decir tal cual, pero que está, digamos, por encima de lo que ha sucedido en este momento. Es decir, en esta boda, por ejemplo, hay dos novios que se están casando, que se van a casar, que tienen un nombre que no aparece, pero son reales. Se les acaba el vino, y es de verdad. Y María intercede, y por favor, Jesús, que no hay vino. Y todo esto es cierto, y el mayordomo no se entera. No sabemos qué estaba haciendo el mayordomo, es un gran misterio, digo, porque el mayordomo es el jefe y no se entera de que no hay vino. Y además María le dice a los sirvientes que le obedezcan a una persona extraña, que no es el mayordomo, que es Jesús, que todavía no era famoso. Es decir, son cosas, bueno, pues eso sucede como tal. Pero además, San Juan en ese Evangelio nos cuenta otra cosa, que es también lo que yo voy a intentar explicar, y que forma parte del misterio de Caná, o sea, es propiamente el misterio de Caná, y es también un sentido literal, no es algo que, como decir, que después con la imaginación los estudiosos, leyendo mucho, hayan dicho, hemos descubierto una cosa nueva que parece ser que es así. No, sino que San Juan ya lo quiso reflejar y está escrito, y desde siempre en la Iglesia, cada vez profundizando más, aparece el misterio un misterio que está por encima de los hechos que han sucedido. Eso es lo que vamos a intentar desentrañar. Bien, pues nos dice Juan Pablo II en su exhortación sobre el rosario, que en este misterio Jesús, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe, y que los discípulos empezaron a creer. Dice, Jesucristo manifestó su gloria y los discípulos empezaron a creer en él, porque hasta entonces sí le seguían, le admiraban, pero con este milagro dicen, uy, aquí hay alguien muy importante. Y también vemos a María, que en todo el Evangelio de San Juan,
desaparece, solo aparece aquí en Caná y en un momento fundamental, que es la crucifixión. Y por supuesto está íntimamente relacionado, y lo veremos cuando toque, ¿no? Ciertamente está toda la misión de María en estos dos lugares, en Caná y en la cruz. Bien, y así como he dicho, este banquete es el signo, de estas bodas es el signo del otro banquete, que es el que habla el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que son las bodas del Cordero, el signo de la nueva alianza. Y también aquí, en este evangelio, María se presenta de manera declarada, de manera discreta, como ella siempre es discreta, pero está, es lo que decíamos, es el segundo nivel literal del Evangelio de San Juan. María se presenta como la nueva mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Esto es en el Catecismo 2618, el punto 2618. Pues bien, vamos a ver intentar entrar en este misterio. A partir de la vida pública de Jesús, es decir, a partir de su bautismo, se inicia un nuevo tipo de relación entre Jesús y su madre. María siempre va a ser la madre de Jesús, siempre, siempre. Ahora la madre de Dios, siempre, ahora y siempre, ¿no? Pero el tipo de relación, igual que Jesucristo empieza una vida nueva, digámoslo así, una nueva manera de vivir con su vida pública, porque hasta entonces vivía recogido y retirado, pues la relación con su madre, digamos que no es que cambie como tal, porque es una relación de madre-hijo, ¿no? Pero toma como un matiz algo distinto, ¿no? Un nuevo tipo de relación. Y lo que sucede aquí en Caná es esto: Jesucristo se manifiesta como el esposo. O sea, si uno lee el Evangelio, dice, bueno, pues hay un esposo y una esposa, pero tal y como actúa Jesucristo, está actuando en el lugar del esposo, porque al final quien tiene la autoridad, cuando dice, no tiene vino, hace lo que los diga, ¿quién es el único que puede quitar la autoridad al mayordomo, al jefe del banquete? El esposo. ¿Y quién es el que dice, hace lo que los diga? ¿Quién es que dice, llenad las tinajas de agua? Jesucristo. Es, digamos, que toma el papel del esposo. Ese es el segundo nivel, ¿veis? Que nos quiere explicar San Juan. El primer nivel es que realmente había un esposo que se casó con su novia, pero el segundo nivel es que Jesucristo está tomando el lugar del esposo. Y leemos a Benedicto XVI, nos dice que el Evangelio decía el tercer día, ¿no? ¿Qué significa este tercer día? Este tercer día ya nos está hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Es decir, cuando nos habla de, por ejemplo, en el Éxodo, al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos, el Señor había bajado sobre él en medio del fuego. Hace relación al momento de la manifestación gloriosa por excelencia de Jesucristo, que es su resurrección, al tercer día. También este tercer día, si vemos con atención el Evangelio de San Juan y vamos viendo al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, este tercer día es el séptimo día desde que Jesús empieza a manifestarse, desde que Jesús, digamos que se bautiza, desde que Juan dice, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él, y el Evangelio dice, al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos. Y si uno va contando los al día siguiente que hay, al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea. Al día siguiente había una boda en Caná. Bueno, en total nos sale, desde que San Juan dice que es, desde que San Juan Bautista le bautiza, suceden 7 días. Pues estos 7 días también nos está hablando de la creación y del séptimo día, que es el Sabbat, que es el día del descanso, ¿no? El día de una boda. Y entonces estamos ya ahí
en la boda. Había una boda en Caná de Galilea. ¿Qué es esta boda? Esta boda es, como decíamos, una boda normal y corriente de una gente de allí. Pero esta boda es algo más, está Jesús. Esta boda nos está hablando de este momento en que el libro de Isaías nos dice: el Señor Todopoderoso preparará en este monte, en el monte Sión, para todos los pueblos, una fiesta, un festín de manjares suculentos y, atención, de vinos de solera y vinos refinados. Es decir, un vino de solera es un vino antiguo, de muchísima calidad, de un sabor muy bueno. Un vino refinado es un vino excelente, ¿no? El séptimo día es el día del descanso, significa la fiesta de Dios que Dios está preparando para la humanidad. Y también en este momento Jesús nos empieza a hablar de la hora, ¿vale? Jesucristo tiene una hora. En varios momentos del Evangelio de San Juan habla de su hora. Y aquí es uno de los momentos, ¿no? Cuando dice a María: todavía no ha llegado mi hora. Pues esta hora se fija, nos dice Benedicto XVI, con extrema precisión en el contexto de la historia, es decir, en un punto determinado, en un tiempo, en un día, en una hora, que es la hora de Jesús, es el momento de la cruz, cuando los corderos de la Pascua son sacrificados. Recordamos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Cordero del sacrificio de la Pascua que celebraban los judíos y que siguen celebrando, de la Pascua que rememora el paso del Mar Rojo, la huida de Egipto, es decir, la Pascua de Jesús, y Jesús se muestra como el verdadero Cordero, el Cordero que de verdad tiene el poder de hacer pasar de una vida antigua, de una vida de pecado, de una vida de Egipto, a una vida nueva, que es una vida de resurrección, una vida de hombre nuevo, que empieza a participar de la resurrección de Jesucristo y sobre todo de los sentimientos de Jesucristo, de los sentimientos de caridad de Jesucristo, que son en definitiva el hombre nuevo, como hemos dicho ya varias veces, el corazón nuevo. Pues bien, en esta boda también sucede otra cosa impresionante, ¿no? Es que cuando Jesucristo finalmente convierte el agua en vino, no hace un milagrito pequeño, no dice, bueno, aquí hay 100 personas, 200, 300, pues según un cálculo, vamos, pues nada, de vino, como ya han bebido un poquito, bastante, porque había bastante vino ya que se lo habían bebido, ¿no? Porque los novios habían calculado a lo grande, ¿no? Y aún así se les estaba acabando. Pues dice que, bueno, pues vamos a hacer un milagro, un poquito de vino más y ya está. No, es una sobreabundancia. Vemos que hay unos 500 litros de vino. Eso es una barbaridad. Eso no es, y de vino bueno, ¿eh? No es vino, como decimos aquí en España, de garrafón, el vino barato que cuesta pues que en el supermercado. No, es vino bueno, el mejor vino. Y de hecho seguro que los novios ya habían puesto un buen vino, porque para las bodas nunca se pone mal vino. Es decir, queda todavía un vino mucho mejor. Pues aquí estamos hablando de la superabundancia de los bienes de Dios. Es decir, que cuando Dios da, da a lo grande, no se queda midiendo, no se queda calculando a ver si... Sino esto significa que la gracia de la redención de Jesucristo es a lo grande, es superabundante, es para todo el mundo. El que quiera participar de esta boda tiene vino, tiene alegría, tiene vida, ¿no? Y es la hora de las nupcias de Dios con su pueblo. Es decir, como ya he intentado explicar en algún misterio, ¿no? Jesucristo se manifiesta en el Antiguo Testamento, bueno, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiesta en el Antiguo Testamento como un amante enamoradísimo de su pueblo de Israel.
un amante que es continuamente humillado con la infidelidad, continuamente, porque si uno va pasando páginas y es que lo que a Dios le dice, se me estremece el corazón, dice Dios, le rompe el corazón, realmente es que continuamente su pueblo amado, o sea, la niña de sus ojos, su esposa, está continuamente siendo infiel. Es decir, cuando llega el profeta Oseas, dice, yo la llevaré al desierto y allí la desposaré en fidelidad. Porque la historia del pueblo de Israel es una continua infidelidad respecto a un Dios que continuamente persigue. O sea, lo que realmente, lo que dije la otra vez, ¿no? Lo que realmente persigue al pueblo de Israel no son sus enemigos, porque sus enemigos le persiguen porque ha sido infiel y se ha puesto en sus manos, porque no, iba a decir por tonto, ¿no? Porque si no, Dios le dice claramente, si tú no te hubieras sido de mi lado, tus enemigos no hubieran podido contigo. Es decir, eres tú que te has puesto en sus manos, y te has soltado de mi mano, ¿no? Dice, pero realmente quien de verdad persigue al pueblo de Israel no son sus enemigos, persigue Dios con su misericordia, que está continuamente, pero es impresionante que son 1500 años desde Moisés o 1200 años desde Moisés, que continuamente, y bueno, y antes desde Abraham, ¿no? Que continuamente está diciendo, pero venid a mí, enviando a un profeta, y a otro profeta, y a otro profeta, y a un rey santo, y continuamente diciendo, pero venid a mí, que no os pondré mala cara, volved, volved. Y entonces esta boda de Caná nos está hablando de esta boda que Dios quiere vivir con su pueblo. Nos está hablando ya de la boda definitiva, de qué ha venido Jesús. Jesucristo ha venido a rescatar a la humanidad caída de las garras del diablo para subírsela al Padre, para llevarse al Padre, y jamás, nunca se pueda volver a separar en una alianza perpetua, en una alianza nueva. Cuando hablamos de alianza, hablamos de la palabra pacto, pero hay varios tipos de pactos, hay muchos tipos de pactos. Podemos hacer un contrato de trabajo, podemos hacer con un amigo, yo te hago un favor, yo te presto esto y tú al día siguiente me prestas el coche. O yo te presto dinero y tú me cuidas algo que es muy importante para mí. ¿Veis? Esos son pequeños pactos. Pero cuando hablamos de la alianza de Dios, no es un pacto al uso. Ni siquiera es un pacto único, pero bueno, es que estamos hablando de una alianza que lo más parecido que encuentra Dios para asimilarlo, o sea, hasta el punto de la vinculación tan exclusiva, es las bodas, o sea, la alianza matrimonial. Es que no hay otro ejemplo mejor. Jesucristo, Dios no encuentra otro ejemplo mejor a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ni siquiera del Nuevo, ni siquiera del Apocalipsis. Son las bodas del Cordero, es decir, la alianza matrimonial. Y por eso San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, hablando del matrimonio normal, entre un hombre y una mujer, nos dice, es este un gran misterio que yo refiero a Cristo y a su Iglesia. Y aquí, pues, efectivamente, hacemos como una especie de parón y volvemos al banquete, ¿no? En el momento en que María, pues ella que es una mujer extraordinaria y se da cuenta de todo, pues se da cuenta de que no hay vino, que hay un problema, una especie de murmullo. El mayordomo se había dado cuenta de que no había vino, pero no se había dado cuenta de la solución. Y lo típico, empieza a haber algo de tensión. Imaginar lo que es para una pareja de recién casados que en su banquete haya problemas y que en vez de alegría haya mal ambiente. Pues ya deja como un mal sabor, ¿no? Porque un banquete, o sea, una boda es cuando uno se casa, salvo casos excepcionales que sabemos que, por ejemplo, cuando los que se casan por dinero, ¿no? Pero
cuando uno se casa, lo que uno busca es la alegría, digamos, es el signo de la alegría perpetua, de la alegría eterna, de la felicidad para siempre, ¿no? Lo que uno busca es, bueno, ya me he casado, pues voy a ser feliz para siempre. Luego suceden los problemas, pero en el momento de la boda, en el momento que uno se enamora, yo voy a ser feliz para siempre ya con esta persona, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? No tienen vino y ella se da cuenta y se da cuenta de lo que es el problema, ¿no? Esta boda, pobres novios, ¿no? No, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y recurre inmediatamente a Jesús, porque, o sea, vemos inmediatamente la confianza ya absoluta que María tiene en Jesús y en su capacidad de hacer milagros. Pero vemos que se separa el tiempo. Es como que hubiera ahí pues imaginamos una película de estas americanas de Estados Unidos, ¿no? Y de repente como que se para todo y Jesús, no tienen vino, no tienen vino, no tienen vino, no tienen vino. Aquí hay algo más, no solo ese vino de esta boda, es, Dios mío, se ha acabado el vino, se ha acabado la alegría de este pueblo. ¿Dónde está la esperanza de este pueblo, no? Como ya hemos dicho varias veces, ¿dónde está el rey de este pueblo? ¿Dónde está la esperanza, la verdadera alegría de la humanidad? ¿Dónde está el vino cuando nos falta el vino? Es decir, cuando tenemos problemas en nuestra vida, ¿dónde está el vino? O cuando hay un pecado que nuestro propio o de otra persona que conocemos, que vemos, una persona que está mejor en una adicción, ¿no? Que está en el alcohol y que vemos que no quiere salir y no encuentra la salida, ¿no? Decimos, Dios mío, valga la redundancia, no tiene vino, o sea, está metido en un hoyo y no tiene vida. En ese sentido, el vino nos está hablando directamente del banquete eucarístico de Jesucristo, es decir, el vino y la sangre. El vino se va a convertir en sangre. El vino es sinónimo de vida y el vino es sinónimo y la sangre es sinónimo de vida. No sé si veis un poco lo que quiero explicar, ¿no? Es decir, que se acabe el vino no es solo en esa boda, es decir, que se acabe el vino es decir, Dios mío, no tenemos esperanza. ¿Qué esperanza nos queda? ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos vino. ¿Y cuántas situaciones podemos conocer, ver, captar a nivel personal, a nivel pues de la familia, a nivel de mi pueblo, de mi ciudad, de mi país, del mundo? Es decir, por ejemplo, hoy escuchando una homilía de Raniero Cantalamessa, pues el armamento, la carrera de armamentos. Y decía Raniero, por favor, vamos a implorar a Dios, porque Dios necesita de nuestra oración, no que lo necesiten, sino que quiere que se lo pidamos. Por favor, Dios, sálvanos de este peligro, ¿no? Es lo mismo que lo que hace la Virgen. Dice, por favor, Dios, que no tenemos vino. Líbranos de esta carrera armamentística. Líbranos de la manipulación a los jóvenes con el tema de la sexualidad. Líbranos del tema pues de tanto aborto, de tantos niños que son masacrados en su madre y que no, realmente porque sus madres no encuentran la salida, nadie les ayuda de verdad. Danos el vino bueno, danos la abundancia. Ya no sabemos qué hacer, es que no sabemos qué hacer, por mucho que nos quejamos, por mucho que ya decimos, mira, ya no hay esperanza, ¿verdad? Esa es la falta de vino. Y aquí es el parón, ¿no? Jesús cuando recibe estas palabras de María, no solo está escuchando, se ha acabado el vino, hace un milagrito, vamos a llamar al supermercado y que nos traiga un camión entero. No, Jesús está escuchando, Dios mío, la redención. Para esto he venido, pero si para esto he venido, Padre, aparte de mí este cáliz, pero si para esto he venido, no, Padre mío, que se haga tu voluntad. Este es el vino bueno, el vino de las bodas del Cordero. Es decir, lo que aquí María está pidiendo es mucho más que el vino de una boda. Está pidiendo la entrega de muerte de Jesucristo, o sea, hablando en claro, la entrega sacrificial. Decíamos que Jesucristo es sacerdote porque une al Creador con su criatura por ser el mismo Creador, con su criatura por ser hombre. Es sacerdote porque tiene la capacidad de entregar al Padre por ser el Hijo de toda la humanidad, pero es víctima. La manera de entregar a toda la humanidad al Padre, la manera que ha encontrado es
ofrecerse como víctima cargando sobre sí nuestros pecados. Y si vemos que el bautismo lo hizo sumergiéndose en el agua, pero ¿cómo estaba su corazón en el bautismo? Creemos que estaba tan tranquilo, tan contento diciendo, bueno, pues ya me he ya me he bañado en el Jordán como todos estos, ¿no? Qué día más bonito. No. El corazón de Jesús sin duda estaba, como dice él, con un bautismo de ser bautizado, y cuánto mi corazón está constreñido hasta que se cumpla, ¿no? Pues cuando Jesús poco después oye estas palabras de María, su madre, diciéndole, no tienen vino, está diciendo, Dios mío. O sea, recibe en sí mismo la palabra de María, decir, hijo del Padre, eres tú el único que puedes traer vino a esta tierra. Eres tú el único que puedes cargar sobre ti los pecados del mundo y que puedes quitarlos. Que llegue tu hora ya, que llegue tu hora ya. María está diciendo esto a Jesús. Y por eso decimos que se hace como una especie de parón de tiempos, como que estuviera ahí toda la humanidad concentrada de nuevo y estuviera a la hora del paraíso. Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer en el paraíso, y la mujer ofreciendo a Adán la manzana o el fruto del árbol prohibido, mejor dicho, diciendo, tómalo porque es de buen aspecto, es rico. Y aquí no, aquí es la nueva mujer, la nueva Eva, que está ofreciendo a Jesús el fruto del nuevo árbol del paraíso, que es la cruz, y le está diciendo, tómalo porque necesitamos el nuevo vino, que es tu sangre. ¿Ves el misterio que está sucediendo en Caná? No es una simple boda, es realmente un lanzamiento, o sea, es una petición implorativa, o sea, es una imploración del corazón de María al corazón de su hijo para que ya nos dé el vino de su cruz, para que ya nos dé el vino de la vida nueva, para que ya nos rescate y saque de nosotros el pecado, saque de nuestra vida la desobediencia, la desconfianza de que Dios es malo y que está en contra nuestra. Por eso digo que es un parón, se hace un parón de tiempo. Y de hecho, la respuesta que le da Jesús a María, que aparentemente es brusca, dice, pero ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? No, es exactamente la respuesta que le daría que le da el nuevo Adán, el nuevo hombre, a la nueva mujer, a la nueva Eva. Es decir, mujer, pero ¿tú te das cuenta lo que me estás diciendo? Y la llama mujer, no le llama María o madre. ¿Por qué le llama mujer? Otra vez le llamará mujer 2 o 3 veces en la cruz. Eso tiene un significado impresionante, no es por casualidad. Mujer es la mujer, la nueva mujer. Fijaos que Eva, cuando cae en el pecado de tomar del fruto prohibido, del árbol del conocimiento de bien y del mal, todavía no había recibido el nombre de Eva, de ser la madre de los que viven. Todavía se llamaba mujer. El nombre lo recibió después de caer en el pecado. Y por eso Jesús llama a su madre mujer, porque se está trasladando a ese momento único, irrepetible también en la historia, de la caída del primer hombre y la primera mujer en el pecado, y por ahí en toda la desgracia que ha venido a la humanidad desde entonces y en todas las tentaciones que tenemos nuestras de caer en el pecado. Es decir, lo que es la concupiscencia, ¿no? La tendencia al mal que tenemos nosotros, lo que es el pecado original. Es decir, y aquí cuando dice, mujer, ¿tú te das cuenta lo que tú tienes que ver conmigo? Es decir, ¿te das cuenta lo que hizo Eva con Adán? ¿Te das cuenta lo que hizo la primera mujer con el primer hombre? La primera mujer movió al primer hombre, Adán. Y tú, mujer, la verdadera mujer, la mujer de la alianza, me estás moviendo a mí, que soy el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Padre, me estás moviendo a mí para que tome del árbol, pero en este caso no es del árbol prohibido, sino para que sea colgado como un fruto del árbol de la cruz. Vemos que es un misterio impresionante. Por eso en este diálogo de mujer
no tienen vino. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿No ha llegado mi hora? Significa, ¿qué tengo que ver contigo? Es decir, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de qué está sucediendo? Tú eres la mujer, la nueva mujer, y yo soy el nuevo hombre, el nuevo Adán. Y se trata de rescatar a toda la humanidad perdida. Y tú vas a ser la corredentora, tú que eres mi madre. Tú vas a estar al pie de la cruz ofreciéndome al Padre. Eso es lo que me estás diciendo, María. Mujer, ¿te das cuenta? Y le dice, no ha llegado mi hora. Todavía no es el momento de mi sacrificio, ¿no? Lo que decíamos antes. La hora es el momento del sacrificio de los corderos que son sacrificados, el sacrificio pascual, el rito que hacían los judíos todos los años, pues la hora es el momento de la crucifixión. No hay otra hora, esa es la hora de Jesucristo. Mujer, ¿te das cuenta que me estás llevando a la cruz? Madre, mujer, ¿te das cuenta? Y vemos aquí a María, si nos pensamos en el momento de la encarnación, estamos todavía en la octava de la encarnación y ya vamos a entrar enseguida en la Semana Santa y vemos que estamos ya metidos en este misterio de la redención y de la cruz. Pues vemos que María, cuando en el momento de la encarnación, se presenta como la hija de Sión. La mujer es la hija de Sión, pero es la hija que de verdad cumple la alianza, es decir, el Dios que ama a su pueblo y que es continuamente engañado, aquí hay una mujer que es fiel, que es la hija de Sión por excelencia, que es María, es la llena de gracia. Jaire, alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, significa alégrate, hija de Sión, alégrate, llena de gracia, ¿no? Pues esta es la mujer, esta es María, cuando le dice mujer. Y en este momento os acordamos que hablamos de una alianza entre este Dios del Antiguo Testamento y esta hija de Sión, que es María, que es la llena de gracia, la que no tiene pecado, que es llena de gracia precisamente porque ha sido santificada ya antes de nacer y librada de toda mancha de pecado, hechos santos y irreprochables por él, por el amado, para ser santos y irreprochables ante él. Pues María, esto que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, ya se había cumplido. Esto que significa llena de gracia en ella, ¿no? Pues esta alianza con el Dios del Antiguo Testamento se cumple perfectamente ya en ella, en su corazón enteramente dedicado a Dios, la Virgen de Israel, pues en este momento se está cumpliendo con Jesús. Y fijaos qué grandísimo misterio. Si Jesús está haciendo de esposo, porque el esposo de verdad de esta boda pasa como desapercibido, el que de verdad manda y gobierna es Jesucristo, el que de verdad da el vino nuevo. Fijaos qué necesidad. Si María fue hecha madre físicamente en el momento de la encarnación, es en Caná, en esta boda de Caná, en la que va a ser hecha madre espiritualmente de todos sus discípulos, de su hijo, de todos los discípulos de su hijo. Madre espiritualmente de la iglesia, es en esta boda de Caná. Es decir, si hay un esposo que es Jesucristo, María, que es su madre física, su madre real, está tomando el papel de la esposa, el papel de la nueva Eva. Y está haciendo el papel como dice Ignacio de la Poterie en su libro El misterio del corazón traspasado, la maternidad espiritual que María recibe en el Calvario cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo y esta es tu madre, le dice al apóstol predilecto, es resultado de estas bodas de Caná, de estas bodas espirituales, las cuales se celebraron en Caná. Es decir, que María está haciendo el papel de la nueva Eva y Jesús está haciendo el papel del nuevo Adán. Y Jesús está haciendo el papel del esposo y María está haciendo el papel de la esposa verdadera que representa a todo el pueblo de Israel, es decir, a la hija de Sión, la Virgen de Israel. Y aquí Jesucristo ya está proclamando su divinidad. Vemos que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios fiel, que quería la fidelidad de su pueblo. Jesucristo está tomando este papel de Dios, es decir, está proclamando su divinidad. Yo soy el verdadero esposo.
Y esta boda, en esta boda yo soy el que de verdad da el vino verdadero, el buen vino. Y tú, mujer, que eres mi madre, estás haciendo el papel de la nueva Eva, que vas a salvar y a redimir a todo el género humano y a todo el pueblo de Israel conmigo. Y me estás no empujando, sino me estás lanzando a mi cruz, a mi hora. No sé si luego un poco explicarme, porque es un poco de inicio parece un poco complicado, pero luego se entiende muy bien. Una vez que se entiende para siempre. Entonces, aquí hay un misterio muy grande. Y de hecho, María entiende perfectamente la palabra de Jesús. No piensa, bueno, ¿y qué hago? Ya voy terminando. ¿Y ahora qué hago? Porque me ha dicho que no es su hora. No. Dice, haced lo que Él os diga. Aquí María está tomando el papel de la madre de los discípulos. De hecho, la palabra que viene en griego, en el Evangelio, es diakonoi, que significa discípulo. A los servidores se les llama diakonoi, discípulos. O sea, está diciendo a los discípulos, a los servidores, haced lo que Él os diga. Y estos servidores están haciendo el papel, o sea, están tomando como el papel de hijos de María, que son educados por su madre, por la madre de Jesús. Jesús está haciendo el papel de la madre de ellos. No sé si me logro explicar. Bien, pues por la hora que es una lástima porque fijaos que la invitación a seguir a Jesús no procede de Jesús de decirme, venid conmigo, sino procede de su madre y de haced lo que Él os diga. Es decir, que la maternidad de María respecto a sus discípulos no comienza en el Calvario, sino que ya aquí hay indicios en Caná, cuando le dice, haced lo que Él os diga. Y esta palabra, haced lo que Él os diga, nos está directamente llevando en el momento en que en el Éxodo todo el pueblo de Israel dice a Moisés, después de recibir las tablas de la ley, le dice a Moisés, haremos todo cuanto nos diga el Señor. ¿Veis? Estas bodas de Caná están directamente trayendo la nueva alianza que Jesús hará en su sangre, en la cruz y en la Eucaristía, convirtiendo el vino que es ese signo de alegría y de vida, en su sangre, que es la verdadera fuente de la vida y de la verdadera alegría. Bueno, pues por la hora que es, lo dejo aquí.